Bueno, la unidad 1 de las corrientes del pensamiento político argentino, de la diplomatura para la enseñanza de la historia y el pensamiento latinoamericano, de la Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, abarca temporariamente desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, como para poner un bloque didáctico, sabemos que no hay cortes en la historia, hasta 1852, caída de la Confederación Argentina. ¿Qué podríamos decir de esta primera unidad? Lo que podríamos decir es que el Virreinato del Río de la Plata fue creado en 1776 y estuvo integrado por los actuales países de la Argentina, del Uruguay, del Paraguay y de Bolivia, y que en ese momento no se autodenominaban tal cual me referí recién, sino que lo que sería la Argentina hoy eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, el Paraguay era Asunción, Bolivia era conocida como la región del Alto Perú y el Uruguay como la banda oriental del Río de la Plata. Este virreinato, que fue creado por el rey Carlos III, tenía como capital a Buenos Aires y por supuesto que no abarcaba todo lo que hoy sería la Argentina, sino que llegaba, todo lo que sería hoy la Patagonia estaba ocupada por los indígenas, por los tehuelches. Llegaba a un poquito más al sur de Córdoba. La importancia de este virreinato fue que fue tomando fuerza Buenos Aires, producto del comercio atlántico con España y el contrabando inglés, la aduana de Buenos Aires, en detrimento de lo que sería el Potosí, la actual región del Alto Perú, ya que el comercio atlántico y la aduana de Buenos Aires toman más potencialidad que las antiguas rutas terrestres andinas, del arco andino. Una fecha importante dentro de la historia del Virreinato del Río de la Plata es, sin ninguna duda, las invasiones inglesas del año 1806, en la cual el imperio inglés intenta invadir Buenos Aires para penetrar comercialmente, debido a que Napoleón en Europa lo había bloqueado económicamente. Había una guerra económica entre Francia e Inglaterra. Como sabemos, los ingleses fueron rechazados en dos invasiones, en la invasión en el año 1806 y en 1807. Pero inmediatamente esa lucha entre Inglaterra y Francia en Europa repercutió de tal manera que Francia invade Portugal y España. Esa invasión de Francia a Portugal y España tiene dos impactos. Por un lado, el arribo de la monarquía portuguesa al Brasil, instalando el reino del Brasil en lo que era hasta ese momento la colonia del Brasil. Y en el Río de la Plata se inician lo que se denominan los procesos de emancipación, o guerras civiles o guerras de la independencia. Este proceso que es un
un mismo ciclo histórico entre el año 1810 y 1824 es lo que se conoce aquí en la Argentina como el 25 de mayo, el 9 de julio, pero eso fue en toda la América hispánica. El 25 de mayo fue un levantamiento de juntas en Buenos Aires, de una junta vecinal, similar al levantamiento que había habido en España en defensa del rey Fernando VII, que había caído prisionero en manos de Napoleón. O sea que el movimiento de juntas vecinales que asume la soberanía al no estar el rey es un proceso hispanoamericano, anti-bonapartista, anti-francés, y que lejos está de la idea de la independencia de la Argentina. Más aún, la palabra Argentina no nace el 25 de mayo de 1810. Es un vocablo que tiene como autor al franciscano Martín del Barco Centenera, que en el año 1612 escribió un poema llamado La Argentina, refiriéndose a que estas tierras eran las tierras de La Plata por el Cerro de Potosí, en la zona de la actual Bolivia o Alto Perú en ese momento, donde se acuñaban la plata, porque Argentina viene de Argentún, etimológicamente, que significa tierra de la plata. Desde 1810 inicia, podemos decir, un proceso distinto, un proceso histórico distinto hasta el que ese momento habíamos vivido. Por un lado, la lucha contra la monarquía francesa y luego fernandista monárquica cuando Fernando recupera la libertad en 1814, como frente externo. Pero por el otro lado, las luchas internas que dan nacimiento a lo que sería, y de ahí el nombre de la materia, las corrientes políticas del pensamiento político argentino. Podemos dividirla en líneas generales en dos, para no caer en particularismos, en la línea federal y en la línea unitaria. La línea unitaria se refiere al grupo político-económico que defendía la preponderancia de Buenos Aires por sobre las provincias, en lo político y en lo económico la alianza con el comercio inglés. El comercio inglés, estamos hablando que hacían de intermediarios a través del puerto del Imperio inglés. Y este grupo de Buenos Aires, por supuesto que culturalmente respondía a la matriz anglosajona, francesa e inglesa, de que la civilización ya en ese momento solo podía ejercerse desde aquellos pueblos que eran los portadores de la luz, refiriéndose a Europa. El federalismo es, sin embargo, lo opuesto, es la defensa de las autonomías provinciales, la defensa de las regiones ante Buenos Aires, es decir, la defensa del interior profundo ante la aduana de Buenos Aires, sino la necesaria conformación de una confederación en el que todos seamos iguales en el concierto de las nuevas provincias o estados que estaban surgiendo. Estas dos corrientes conviven desde un principio y el primer jefe, diríamos, nítido que tuvo el nacionalismo rioplatense argentino fue un oriental uruguayo, lo que sería el Uruguay, José Gervasio Artigas,
cuya influencia llegó a extenderse inclusive hasta Santiago del Estero, y por supuesto Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba. Y Buenos Aires tenía el poder, sin embargo, de la aduana, a través del directorio, de lo que el gobierno de los triunviratos y el directorio. Pero en el medio de estos dos líneas de pensamiento político estaba una que siempre es la que inclina la balanza hasta el día de hoy, que es el pensamiento político hispanoamericano, hoy latinoamericano, representado en la figura del libertador San Martín, que lleva a cabo la emancipación sudamericana en el sur y Bolívar la emancipación sudamericana en el norte, y cuyo figura central en Santiago del Estero fue a nivel hispanoamericano, una figura continental, pero también a nivel del pensamiento político federal, nada más ni nada menos que el gran caudillo Felipe Ibarra, cuyo que fue nada más ni nada menos padrino político. Este es un hecho muy desconocido en la historia argentina, y acá hay una importante biografía en Santiago del Estero, escrito por el magíster Esteban Brizuela, y esto es importante que se sepa en la universidad, en la comunidad santiagueña y también hacia afuera. Fue padrino político nada más ni nada menos del primer gobernador federal que tuvo Buenos Aires, y hablo nada más ni nada menos que del coronel del pueblo Manuel Dorrego, que fue diputado por Santiago del Estero en el famoso Congreso Unitario. O sea, unitario significa los defensores de la aduana, del centralismo, en 1824, la primera constitución, diríamos. Esta puja, diríamos, entre Buenos Aires y el federalismo se va dirimiendo en favor de Buenos Aires hasta el asesinato de Dorrego, que fue el gobernador federal de Buenos Aires. Artigas había sido ya derrotado y se inicia un proceso, diríamos, de descomposición interna de lo que eran las provincias unidas del Río de la Plata. San Martín ya estaba en el exilio, se había consumado la independencia política, pero no la independencia integral. Y en ese cuadro surge la figura de don Juan Manuel de Rosas en 1829, del brigadier general Juan Manuel de Rosas, quien logra un equilibrio político, un sistema político de equilibrio, siendo gobernador de Buenos Aires, con los dos caudillos centrales del interior, con Facundo Quiroga, que representaba a La Rioja y al norte proteccionista, o sea, a esta región, diríamos, a la región del norte, y el brigadier general don Estanislao López, que representaba al litoral. Y se crea un sistema político que toma como fuerza y se materializa políticamente en una unidad política que por primera vez se llama Argentina, y es el antecedente de lo que luego sería el Estado argentino, a través del Pacto Federal de 1831, la Confederación Argentina, que es un pacto de provincias y que Rosas le da en dos gobiernos sucesivos la ley de aduana, de proteccionismo económico, la defensa de los sectores postergados, el derecho a las provincias, a las economías regionales, la defensa de la soberanía en un intento de intromisión inglesa y francesa en la famosa batalla de la Vuelta de Obligado, y en un proceso, diríamos, de organización y de equilibrio institucional en todas las regiones,
que dura del año 31 el ciclo de Rosa o hasta el 52, con vaivienes, con marchas y contramarchas, pero que culminan con un levantamiento del litoral, porque ya no existía el equilibrio entre Rosa y López y Facundo, porque Facundo había sido asesinado y López muerto, y esa falta de equilibrio hace que en Entre Ríos se levante el caudillo entrerriano Urquiza, con apoyo de sectores federales y unitarios, porque también Rosa representaba a sectores ganaderos de la provincia de Buenos Aires, y en la batalla de Caseros de 1852, 3 de febrero, se termina el primer ciclo político perteneciente a esta unidad con un triunfo a media. El nombre del federalismo, Urquiza introducía a las fuerzas económicas del puerto. Muchísimas gracias. Esta es, como dije, la unidad 1.